Ok, entonces lo que vamos a analizar hoy día es leyes de semejanza en bombas, leyes de semejanza y lo que es velocidad específica. Ya. Entonces, ¿qué es cada una de estas vainas? Es simplemente, las leyes de semejanza corresponden en bombas, al menos esencialmente a tres parámetros adimensionales, que son el grupo cabezal, caudal y el grupo potencia. Ya. Y la velocidad específica se evalúa alguno de estos grupos cabezales, creo que era el grupo cabezal, perdón, y mediante una ecuación se obtiene una relación para la velocidad específica. Este es un número también adimensional. Sin embargo, existe también una versión que tiene dimensiones. Es decir, hay una versión que tiene dimensiones. Entonces vamos a estar viendo eso. Ya. ¿Cuáles son los grupos? Los grupos adimensionales. Grupos adimensionales. En el libro están en la página, era 852, que sería 852 del PDF, 829 del libro. 829 del libro. Y ahí van a encontrar los tres grupos. ¿Ok? Y los grupos son los siguientes. El grupo cabezal, que corresponde a gravedad, cabezal, omega al cuadrado, que es la velocidad de rotación del impeller y el diámetro del impeller. CQ, que es el grupo caudal, entonces este es cabezal. Este es el grupo caudal. De una un grupo caudal. Vamos a usar caudal, ¿no? U, W, diámetro, que es el grupo caudal. Vemos el CP, que es el grupo potencia. Vemos que esto es el PHP sobre la densidad, omega al cubo, diámetro a la quinta. Ya, entonces, ¿para qué nos van a servir estos grupos adimensionales? Al ser adimensionales, lo que va a significar es que este parámetro se va a mantener constante, aunque se cambien estos otros parámetros independientes. Siempre y cuando estamos hablando de bombas, si las bombas son homólogas, es decir, son semejantes, entonces aplican los criterios de semejanza. Ya, listo. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo una bomba que trabaja, que me da un cierto cabezal, eh, con un diámetro y una velocidad de rotación específica, yo me puedo preguntar, ¿qué pasa si yo aumento la velocidad de rotación? ¿Qué pasa con el cabezal de mi nueva bomba, de la bomba si yo trabajo a más velocidad? ¿Qué pasa con, por ejemplo, si yo estoy comparando dos bombas que son homólogas pero que tienen diferente diámetro? Como es el caso en las curvas, ustedes normalmente una parte que les dice el diámetro del impeller, ¿no? Tienen una curva para
tienen una curva para, digamos, diámetro 12 pulgadas. Tienen otra curva para diámetro 8 pulgadas. Entonces van variando el diámetro. ¿Y cómo se obtienen esas curvas? Básicamente con el grupo cabezal, el grupo caudal. Entonces, eh, se obtiene experimentalmente para un diámetro de bomba y con los parámetros dimensionales obtengo para el resto de la bomba. ¿Qué otra cosa? El caudal. ¿Y cómo varía el caudal? El caudal varía en función de, obviamente, el caudal de alguna de las bombas, la velocidad angular y también el diámetro. ¿Ya? Y el grupo potencia es lo mismo, pero con la potencia, este depende de la densidad, es el único término que depende de la densidad. O con el cual yo puedo saber cuánta potencia voy a necesitar para bombear otro fluido con la misma bomba, por ejemplo, o con una bomba que tiene otro diámetro de impelme. Entonces, lo que vamos a hacer normalmente es igualar los grupos entre una bomba y otra. Vamos a igualar grupos. Es decir, que si yo tengo una bomba uno y una bomba 2 con la que estoy comparando. Una bomba prototipo y una bomba modelo. La prototipo es de la cual conozco yo perdón, de la cual quiero conocer mis datos. Y la bomba modelo es la cual me da los datos. Siempre funciona así. Entonces, si yo uso el grupo caudal, si yo uso el grupo cabezal, igual los parámetros, tendría algo así. Gravedad H1, vamos a suponer que usamos una gravedad 1. Gravedad 1, W1 al cuadrado, M1 al cuadrado, diámetro 1 al cuadrado. Es igual a gravedad 2, H2, W2, omega 2, diámetro 2 al cuadrado. Entonces ahí ustedes ven ya dónde sucede la semejanza. Entonces, supongamos que mi bomba 2 sea el modelo. Entonces yo quiero saber mi prototipo. Y por lo tanto despejo el cabezal de mi prototipo, que sería H1. Suponiendo que la gravedad, por ejemplo, es la misma, estamos en la Tierra, entonces tendríamos algo así. Omega 1, omega 2 al cuadrado por el diámetro 1, diámetro 2 al cuadrado por el H2. ¿Ya? Y así sabemos el cabezal de la bomba prototipo en función de la bomba modelo, en función de esta bomba modelo. ¿Ya? Hasta ahí creo que está claro. Igual si tienen todas las preguntas. Y lo mismo va a suceder con el resto de parámetros, ¿no? Caudal, este es diámetro del cubo. Y así. Ok. Me añadir otra página. Mm, ah, ok. ¿Alguna duda? ¿Si tienen claro eso ahí? Deme un segundo, por favor. Ok. Ok, ya. Y así lo mismo con la potencia. VHP, que es la potencia mecánica de una de las bombas. Eh, omega 1, me parece que era al cuadrado. Allá. Densidad 1, omega 1 al cubo, diámetro a la quinta. Densidad 1. VHP 2, omega 2 al cubo,
diámetro 2 a la quinta, densidad 2. Ya listo. Entonces, ahora yo ya podría tener diversidad de ejercicios respecto a esas ecuaciones y comparando bombas y sacar parámetros. Ya, la otra parte es la velocidad específica. Y ustedes tienen que tener en cuenta que existen los dos tipos, con dimensiones y sin dimensiones. El, el parámetro, buscarlo acá en mis apuntes. Ah, ya, antes de que me olvide, también tienen un término de corrección de eficiencia de las bombas. Antes de pasar a eso, vamos a también poner este término de corrección de eficiencia. Corrección de eficiencia. De eficiencia. Teóricamente, la eficiencia de ambas bombas deberían ser la misma. Sin embargo, sí existe un factor de corrección de eficiencia. Se dice que la eficiencia de la bomba prototipo es aproximadamente igual a menos 1 menos la eficiencia de la bomba modelo, la relación de diámetros, en raíz quinta. Ya. Esa es otra ecuación que puede ser útil. Eh, ok. Y tenemos entonces la velocidad específica. Velocidad específica con y sin dimensión. Entonces, adimensional es esto de aquí. Es la velocidad específica, ns, es el grupo caudal a la U medio sobre el grupo cabezal a la 3 cuartas. Entonces, de eso de ahí me queda la siguiente relación. Omega, la velocidad de rotación de la bomba, raíz de Q, gravedad, H, el que es el cabezal, mayúscula, y todo eso a la 3 cuartas. ¿Ya? Y aquí sí tienen que procurar que todo sea en las mismas unidades convencionales. Por ejemplo, si yo utilizo omega, tiene que estar en radianes sobre segundo. El caudal, por ejemplo, voy a suponer que estoy en unidades del sistema inglés, tiene que estar en pies cúbicos sobre segundo. La gravedad tiene que ser 32,2 pies sobre segundos al cuadrado. Eh, el cabezal tiene que estar en pies. Y de ese modo, ustedes pueden comprobar el análisis dimensional y les va a dar 100 unidades. ¿Ya? Lo mismo van a hacer aunque estén en unidades del sistema internacional, ¿no? Omega lo mismo, radianes sobre segundos, aquí serían metros cúbicos sobre segundo. Aquí sería 9,8 la gravedad y el cabezal en metros, ¿no? Listo. Teniendo eso en cuenta, también tenemos el número de la velocidad específica dimensional que utiliza unidades del sistema anglosajón. No recuerdo bien la nomenclatura del término, NS o NSD. Este sí es NSD. Se calcula así. Omega y lo van a escribir en RPM. La velocidad angular en RPM. La velocidad angular en RPM. Raíz del caudal lo van a poner en galones por minuto. Y el cabezal lo van a poner en pies. Aquí no tienen que poner la gravedad a la 3 cuartas. Entonces eso les va a dar en dimensión. ¿Ok? Listo. Y aquí ustedes pueden decir que
Para las bombas van a tener tres configuraciones. Eh, Van a tener bombas de flujo radial, flujo radial, que es cuando el n sin dimensional está entre 4000 y 500. Tienen bombas de flujo mixto, cuando este número está entre 4000 y 10000. Y tienen bombas de flujo axial, cuando este número es mayor que 10.000. Ok. Entonces, para eso sirve este número. Lo que me va a permitir es determinar qué tipo de bomba es conveniente emplear para una determinada aplicación, ¿no? Ok. Entonces, teniendo eso de ahí en cuenta, ya podemos resolver algunos ejercicios. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ok. Puedes subir un poco, que entro entro tarde. Ya. Perdón, no te escuché bien. Es que entré tarde y no pude ver todo. ¿Podría subir un poquito, por favor? Ah, ya. Igual les paso el PDF, ¿no? Ah, ya, listo, listo. Pero para que veas un poco rápido, va a ser un poquito más chiquito. A ver. Ya. Entonces estábamos viendo es las leyes de semejanza. Tenemos tres grupos esencialmente en bombas: cabezal, caudal y potencia. Entonces también tenemos velocidad específica, que puede ser dimensional y adimensional. Los Ya. grupos adimensionales, en la página 829 del libro están los tres: cabezal, caudal y potencia. Estos tres grupos se pueden igualar y puedes obtener estas relaciones que vemos aquí, que es comparando una bomba prototipo y una bomba modelo. La bomba modelo es de la cual tú sacas tus datos y la bomba prototipo es de la cual quieres saber. Entonces, usando parámetros adimensionales, tú puedes ya conocer esos parámetros conociendo los de la bomba modelo. Ok. En el caso de la velocidad específica. Ah, también les decía que existe una corrección de eficiencia. Teóricamente son la misma, pero en realidad no son la misma. Y la corrección está dada por esta ecuación. La eficiencia de la bomba prototipo es uno menos la eficiencia de la bomba modelo sobre la relación de diámetro a la 1 quinta. Ya, y acá les estaba explicando los tipos de velocidad específica que hay. Tienen adimensional, que bueno, esto relaciona el grupo caudal con el grupo cabezal, elevado a un exponente. Ok, y lo que van a tener que hacer es, bueno, les va a quedar esto aquí: la velocidad angular, raíz de caudal, gravedad cabezal a la 3/4. Este número es adimensional, ustedes lo pueden comprobar, pero tienen que usar las mismas unidades correspondientes a su sistema de unidades, ¿no? Por ejemplo, aquí puse las del sistema inglés y todas tienen que usar esas de ahí. La gravedad 32.2, todo en pie, o bueno, se van a usar galones, pero tendrían que pasar a una medida. De hecho, no se puede porque no hay conversión de galones como para la gravedad. Ok, entonces lo más sencillo es usar todo en estas unidades que mencioné. También para el sistema internacional aplica. Y tienen la velocidad específica dimensional, que está aquí. Ustedes van a usar omega en RPM, van a usar caudal en galones por minuto y van a usar el cabezal en pies. Y en base a eso les va a quedar unas unidades y normalmente están dentro de estos rangos. Y eso va a determinar qué tipo de bomba usa. Tienen entre 4000 y 500, es una bomba de flujo radial la que se es recomendada. Entre 4000 y 10000 es una bomba de flujo mixto y mayor que 10000 es una bomba de flujo axial. ¿Ok?
Entonces, eso es básicamente parámetros dimensionales y velocidad específica. Ok, entonces acá tenemos el primer problema, que bueno, hablan de una bomba geométricamente similar, por lo que asumimos que están instándonos a utilizar semejanza de bombas. ¿Ya? Entonces, es geométricamente similar a una bomba modelo que es la de 8 pulgadas de diámetro. Acá ustedes ven en la gráfica que hay una bomba de 8 pulgadas de diámetro, específicamente. Eso. Ok, entonces, ahí bueno, nos dicen que trabaja con agua, bombea 1200 galones por minuto de gasolina. Hablan de la bomba prototipo, a 1500 RPM y a la máxima eficiencia posible. Dice, para estas nuevas condiciones de operación, determinar el diámetro del impeller, el cabezal desarrollado por la bomba, la potencia al eje, la eficiencia máxima y cuál será la velocidad específica de esta familia de bombas. Dice que la expresa en forma dimensional y con dimensiones. Ok, ¿y a qué tipo de bomba rotodinámica correspondería? Esa última pregunta es esto de aquí. Ok, entonces, ahí nos dicen que usamos esta densidad en 1,94 joules pi cúbico y la densidad relativa es 0,68, ¿no? Que eso me relaciona la densidad del agua y la de la gasolina. La densidad de la gasolina, bueno, la densidad del agua, solo para recordarla, sería 0,60. Ok, entonces vamos a ver la solución. Está por acá. Ok, entonces lo primero que van a hacer es anotar los datos. Esa parte es muy importante para que después tengan bien claro qué disponen y qué no. Entonces tenemos la velocidad de la bomba prototipo, que es 1760 RPM. Ya, ¿cómo se saca eso? Eso lo dice el problema. ¿Sí? Aquí está. Eso lo dice la curva de la bomba. Ustedes lo pueden encontrar ahí. 1760 RPM. Ya, esa es la bomba, esa es la velocidad a la que va a rotar. Ya, y se quiere que ahora rote a 1200 RPM. ¿Ya? Aquí están algunos datos, ¿no? La densidad, que es 1,94, el caudal que se quiere manejar, que es 1200 galones por minuto, la relación de densidades, que es 0,68, y básicamente nos dan el primer diámetro de impeller, ¿no? Que es 8. Y nos dicen que trabajemos en el BEP o Best Efficient Point. No, el punto de mayor eficiencia. Ok, ¿qué es lo que nos piden? El diámetro del segundo impeller. El cabezal que nos da la bomba 2, que es la bomba prototipo. La potencia, la eficiencia máxima y la velocidad específica, con y sin dimensión. Adimensional y dimensional. Ok. Entonces, nos están diciendo que opera en la máxima eficiencia, ¿no? En el problema nos dicen eh, a la máxima eficiencia posible, ¿no? Entonces, ahí ustedes lo que tienen que hacer es, en la gráfica, ubicar ese punto. ¿Cuál es el punto de mayor eficiencia? 82%. Entonces, ustedes utilizan la bomba de 8, pero obviamente esa curva no llega acá. Entonces, el punto de mayor eficiencia de la curva de 8 es este de aquí. 8 pulgadas es el diámetro 1. ¿Ok? Entonces, más o menos, es por aquí, que debería estar en, bueno, 500, 625, 3, 4, 5 espacios. Son 25 cada espacio, ¿no? Entonces son 550, 575.
es mi caudal. Y con eso también saco mi cabezal, que debería ser más o menos 60 pies. Y este está en GPM. Ok. Entonces, ese primer punto ya me da caudal y cabezal. Entonces aquí miren, está aproximadamente 550 GPM, que lo obtuve la gráfica. Aquí es un poco cuestión de perspectiva, porque puede estar 25 antes o 25 después. Vamos a usar 550. Vamos a usar 550 para el ejercicio. Está muy cerca, ¿no? Un poquito difícil de distinguir. Ok, y el cabezal sí, 60 pies. Entonces, comenzamos con el primer parámetro adimensional, que es el caudal, para encontrar el diámetro. ¿Por qué el caudal? Porque conocemos las revoluciones y conocemos los diámetros. Entonces, con eso, perdón, no, y conocemos los caudales, no conocemos los diámetros. ¿Ok? Eh, entonces, lo que tenemos que hacer es despejar esta relación. Caudal 2 a caudal 1, N1 a N2. Entonces, aquí es caudal 2 a caudal 1. N en este ejercicio lo asociamos a omega. N es igual a omega. Entonces, lo voy a colocar igual. Omega 1, omega 2. Por el diámetro 1. Y eso en raíz cúbica, ¿no? Ojo con eso. Y así obtenemos el diámetro 2, que nos interesa. Entonces, el ejercicio nos decía a cuánto caudal queremos bombear la gasolina, que era 1200 GPM. Entonces, el caudal 2 es 1200 GPM y el caudal 1 es 550, que lo determinamos con la curva. ¿Ya? Y conocemos la diferencia de las velocidades angulares, 1760 y 1500. Una de la gráfica y la otra nos da el... ¿Ok? Y el diámetro del impeller de la bomba modelo era 8 pulgadas. Entonces, obviamente aquí estas unidades se cancelan. RPM, RPM, galones por minuto, galones por minuto se cancelan. Y les va a dar 10,94 pulgadas. Y esa es su respuesta. Ok, entonces, para conocer el cabezal, que es el segundo literal, también utilizamos el parámetro dimensional. Entonces, aquí ya directamente se ha escrito el parámetro despejado, cabezal de la bomba prototipo. Acuérdense, siempre estamos hablando de la prototipo. Entonces, omega 2, omega 1, diámetro 2, diámetro 1. Es el despeje del parámetro dimensional que teníamos por aquí. Por aquí lo habíamos escrito. Ahí ustedes pueden ver. Ese ahí. Ese mismo lo estamos utilizando. Ok. Entonces reemplazamos datos nuevamente. En este caso se puede escribir todo este término al cuadrado por ley de los exponentes. Y tendríamos omega 2 eran los 1500 que decíamos. Omega 1, 1760 era el valor. Y tenemos la diferencia de diámetro, que ya lo encontramos el diámetro en el primer literal. 8 inches. ¿Podría existir algún ejercicio en el que no conozcan directamente el diámetro al inicio? Entonces deberían tratar de entre las tres ecuaciones como que queden valores semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos relación de diámetro y por acá también aparece en relación de diámetro. Este con este se va a relacionar. Entonces ahí podrían ubicarse, reemplazarse ecuaciones así. También relación de velocidades angulares.
También tenemos relaciones de velocidades angulares entre los otros parámetros. Entonces también pueden haber ejercicios. Ok, pero este de aquí es simplemente comparar con la eje central. Entonces, nuestro cabezal lo sacamos 60 pies, era de la curva también, de la bomba modelo. Entonces, hacemos toda esta operación y el cabezal da 81,5. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, para el literal C, lo que se pide es la potencia mecánica que se entrega a la bomba. Ok, y para eso utilizamos, bueno, aquí lo que se ha hecho para sacar la potencia mecánica de la bomba modelo, esto es de la modelo, es emplear este, un parámetro, bueno, esto es rho, gravedad, caudal, h de la bomba, y dividirlo para la eficiencia, ¿no? Eh, Acá ustedes pueden ver que la potencia hidráulica para la potencia mecánica es la eficiencia, ¿no? Entonces, al despejar yo potencia hidráulica sobre eficiencia es igual a potencia mecánica. De ahí ustedes tienen que, acá arriba está la hidráulica, ¿no? Rho, gravedad, caudal, H, y la eficiencia de la bomba 1. ¿Cómo saco la eficiencia? Puedo saberla con la curva. ¿Cuál es mi punto de mayor eficiencia? Este de aquí. Lo voy a subrayar. Este de aquí. Esa curva que está ahí. Entonces es 74%. 74% es mi eficiencia. Ya. Ok, entonces primero saco la potencia hidráulica. Que ustedes pueden ver que estoy utilizando aquí los términos de densidad, gravedad, ¿no? Esto es densidad, gravedad, y es 62,4 en el sistema inglés. Ok, el caudal, ya lo sabía, eran 550, aquí son 550 galones por minuto. Estoy sacando la potencia de la bomba 1, ¿no? Potencia mecánica de la bomba 1. 550, 7,48 galones tiene, 7,48 galones tiene un pie cúbico, ¿ok? Y bueno, como está en galones por minuto, también tenemos que convertir los minutos a segundos, ¿ya? El cabezal es 60 pies, y por aquí ya dividí para la eficiencia. La eficiencia de la bomba 1, que no la anoté por acá, la eficiencia de la bomba 1 es 0,74, que es el 74%. Entonces aquí, por aquí dividí por la eficiencia. Ya, y esto como me va a dar en unidades de libras-pies sobre segundo, yo tengo que dividir por 550 y me va a dar en HP. Libras-pies segundo. ¿Ya? Entonces por eso divido aquí para 550. Y eso me va a dar un resultado de 11,27 HP. Otra manera de hacer esto hubiese sido con la curva de BHP que da el problema. Sin embargo, ustedes pueden ver que no se alcanza a distinguir esas curvas, ¿no? O sea, no tenemos una curva
para nuestro punto de operación, para nuestro punto de máxima eficiencia. Solo sabríamos que está entre 10 y 15 HP. Ujú. Y ahí vemos que nos da 11. Ujú. Ok, o sea que está bien. Por ese lado está bien. Ok, entonces ya sabiendo las potencias, yo puedo conseguir la potencia de la bomba modelo, porque simplemente utilizo el grupo potencia. Aquí está escrito la igualación de los parámetros, ¿no? Potencia 2. Aquí sí tenemos que utilizar el término de densidad, porque estamos bombeando gasolina, no se olviden. Este es omega, omega 2 al cubo, diámetro 2 a la quinta. Ok, acá tenemos potencia 1, densidad 1, omega 2, omega 1, perdón, al cubo, diámetro 1 a la quinta. Es el parámetro grupo potencia. Ya. Entonces de ahí yo despejo la potencia de mi bomba modelo, de mi bomba prototipo nuevamente. Esta potencia ya la conozco, la acabo de calcular acá arriba. Esa potencia que está aquí. Y la de, miren que me sale la relación de densidades, o sea que ni siquiera tengo que calcular la densidad de la gasolina. Densidad 2 a densidad 1. Y yo ya sé que eso ahí es 0,68. La relación de omegas, omega 2, omega 1, al cubo, diámetro 2 a diámetro 1 a la quinta. Yo todos estos parámetros ya los conozco. Este lo encontré en el primer literal, ¿no? Literal A. Ok. Entonces reemplazo los datos. 11,27 HP, que es mi potencia 1. La relación de densidades, que era 0,68. La diferencia de velocidades angulares, la relación 1500 a 1760. Jorge, una La pregunta. relación de- P2 es el que va después de la bomba, ¿verdad? ¿Perdón? El P2 es el que va después de la bomba, ¿verdad? ¿Cómo después de la bomba? O sea, asumo que el P1 está antes de la bomba, no sé si es un repositorio o algo, pero debe ser antes. Y la presión 2 debe ser ya de salida. No, no, a ver, ahí hay una confusión importante. P, estoy hablando de BHP, perdón. Tal vez un poco de nomenclatura. Así que vamos a cambiar un poco eso para que no se confunda. Compresión. Tienes razón. Lo que estamos hablando aquí es de BHP, o sea, de la potencia mecánica. BHP 2, BHP 1. Entonces es para ver cómo queda una eficiencia, ¿no? Con lo que nos están pidiendo. Lo de los 1200 galones creo que era. Esto es para calcular como en base a una bomba, cómo sería el resultado con otra, ¿no? De un diámetro diferente. Ajá, de un omega Eso. diferente, un diámetro diferente, una densidad diferente. De hecho, pueden ser las mismas densidades, mismas, pero algún parámetro cambia y ya varía la potencia. No sé si se entiende eso ahí. Sí, entonces es la relación entre dos bombas diferentes en realidad. Sí. Acuérdense, estamos hablando de la potencia mecánica, lo que pasa es que omití la M. No, no es presión, ¿no? Aquí no estamos manejando la ecuación de Bernoulli, solo parámetros dimensionales. Sí, entendí, entendí. Ya, buenísimo. Ya, gracias. Entonces, ahí ya tienen cómo calcular la potencia de la segunda bomba. Es reemplazar los datos, colocar bien las potencias, aquí es a la quinta, esto es el cubo, y ya, tienen la potencia mecánica. Ok. Teóricamente debería ser la misma eficiencia, pero aplicamos la corrección que yo les he explicado. Entonces aplicamos esta fórmula y nos queda lo siguiente. Uno menos por de 1 menos 0,74, que es la eficiencia de la bomba 1, de la bomba modelo, por la relación de diámetros a la 1 quinta. Entonces nos da un poquito menos de eficiencia, 0,70.
O sea, al 72%. Es la eficiencia de mi bomba que bombea gasolina, ¿no? Bombea gasolina a 1500 RPM y con un diámetro de impeller más grande, un poco menos eficiente. Ok. Entonces, lo último que nos falta es calcular los parámetros de velocidad específica. Velocidad específica con dimensiones y sin dimensiones. Entonces, aquí tenemos con dimensiones. Y esta de acá es sin dimensiones. Perdón, es al revés. Esta es sin dimensiones, la de arriba. Esta es sin dimensiones. Y esta es con dimensiones. Ok. Entonces, es tan sencillo como reemplazar un parámetro dentro y otro dentro de la ecuación. Omega, raíz de caudal, gravedad, cabezal de la bomba, a la 3 cuartos. Entonces aquí sí hay que estar pendientes de, la- de las unidades. Entonces, omega esta es la bomba modelo, ¿no? Digo prototipo, 1500 RPM. Multiplico por 2pi dividido para 60 para que me queden radianes sobre segundo. Esa conversión tiene que saberse de memoria. 2pi y dividido para 60. Y ahí ya me quedan radianes sobre segundo. Acá tengo en galones por minuto, que era 1200. Esto me lo da el problema. 1200. Vamos a tener 1200 galones por minuto. Y eso lo divido para 448. Aquí le he puesto el 85, que es galones. Esto es GPM, en galones por minuto. O sea, todo esto se cancela. Y esto es pie cúbico sobre segundo. Ok, listo. Y finalmente tengo el cabezal. Tengo la gravedad primero que todo. 32,2 pie sobre segundo al cuadrado. Y tengo el cabezal que me había dado en el ejercicio. 81, acá está, 81,5 pies. Entonces ahí está el 81,5 pies. Y esto lo elevo a la 3 cuartos y calculo. Me va a dar 0,70. ¿Ya? ¿Hay alguna duda de cómo calcular ese parámetro? Ok, nada más tener en cuenta que son las mismas unidades. Y ahí sí voy a ponerles hasta abajo, para que no se olvide. Ponerles de peligro, ¿no? Para que no se les olvide. Ok. Y ahí finalmente tenemos que calcular el número con dimensiones. Entonces vamos a usar omega en RPM. El caudal tiene que ser en galones por minuto. Y el cabezal tiene que ser en pies. ¿Ok? Ya esos datos los tenemos directamente. Entonces, 1500 RPM. Tenemos los 1200 galones por minuto que nos pide el ejercicio. Y el cabezal que era 81,5 a la 3 cuartos pies. A la 3. Entonces eso de ahí les va a dar 1915,64.
Ok, entonces ustedes ahora sí comparan con el rango que yo les di, que está aquí, y nos daba 1000 algo, ¿no? Entonces está aquí en este grupo. ¿Ok? Entonces lo que se sugiere es una bomba de flujo radial. Una bomba de flujo radial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Duda? ¿Está claro? Ok, voy a suponer que sí. Listo. Entonces, recapitulando un poco, el ejercicio nos daba datos de la bomba prototipo y algunos datos los sacamos de la curva. Nos daba de la curva la velocidad angular, que era 1760, y nos daba eh, el diámetro, el ejercicio nos daba, que era 8 pulgadas, y básicamente eso. Nos decía también que debería trabajar en el punto de mayor eficiencia. Entonces, por eso, con la curva nosotros sacamos caudal y cabezal, en ese punto. ¿Ya? Con eso es simplemente para la bomba 2 que nos daban también cuántas RPM se deseaban, que eran 1500. Nos daban la relación de densidad, que era entre la gasolina y el agua. La bomba 2 bombeaba la gasolina, es 0.68. Y ya con eso aplicamos parámetros dimensionales. Es simplemente ir reemplazando la fórmula, ¿no? Aquí recuerden una vez más que potencia P1 es BHP1, una expresión, y que potencia 2 es BHP2. Y es potencia mecánica, ¿no? Es mecánica, es mecánica. Ya para que no se les olvide. Ok, finalmente también corregimos la eficiencia, aunque teóricamente son la misma. Ok, y de ahí sacamos los números, números dimensionales y adimensionales de velocidad específica. Esto de aquí, entonces es la parte de velocidad específica. Ok, eso es básicamente, chicos. No hay mayor dificultad. Ok, vamos al siguiente problema, que en este ejercicio nos dicen que tienen dos bombas de 41 pulgadas y media de diámetro, de impeller, ¿no? Y ahí nos dan las curvas de operación que están en este gráfico. Se conectan, perdón, ustedes no han visto bombas en paralelo, ni en serie. No. Allá, entonces, No, todavía no. estas de aquí no vamos a hacer. Hay ventilación tampoco. Bueno, no había considerado eso. Pero esto es básicamente lo que les pueden evaluar. Claro, también podría ir un poquito más mezclado con punto de operación, pérdidas, y luego les dicen, ya, saben que en vez de, en ese mismo sistema, yo quiero usar otro diámetro de impeller, otro tamaño de bomba, otro caudal, lo que sea, y calculen cuál sería, por ejemplo, el diámetro, cuál sería la velocidad angular a la que debo dar para obtener tal cosa, pero con estos datos. Ujú. Una pregunta. Sí, Cuando te refieres a ese punto de operación, ¿podría ser el de cavitación que se escoge para la bomba modelo y en base a ese se hace la ley de semejanza con la bomba prototipo? ¿O no se puede considerar ese punto? para cavitación. Ya, Claro. me imagino que preguntas un poco por el tema del deber, que había entendido Eh, que obtener el punto de mayor caudal para que no cavite. claro, o sea, ¿se podría hacer la semejanza en ese punto o siempre se escoge en el BP? No, en este ejercicio nos han dicho específicamente que,
que trabajemos en el punto de máxima eficiencia, en el BP. Entonces, dado eso, ya sabemos qué caudal y cabezal usar. Pero pongamos un ejemplo. Y para eso voy a poner lo del deber. Entonces voy a poner lo del deber. Que era el ejercicio 1, ¿no? En el ejercicio 1 del deber, lo que tenían que hacer era encontrar un punto en el que el caudal no permitiera la cavitación. Sin embargo, yo probando con algunos valores, lo que me daba es que normalmente no va a cavitar. Y eso era por una simple explicación, de que ustedes tenían su reservorio por encima del nivel de la bomba. Entonces, lo que iba a pasar con eso es que su Z era positivo. Y luego, eh, al ser su Z positivo, su NPSHD les iba a dar, bueno, la diferencia de presiones con la de saturación sobre la gravedad, les iba a dar este más Z1, porque estaba por encima de la 1. Si hubiera estado por debajo, esto hubiera sido menos, en el caso de que hubieran tenido algo así. Ahí tendríamos algo así, ahí sería negativo. Y acá sería positivo. ¿No? Entonces, en el caso que está por encima del nivel de la bomba, suma el NPCHD. Y en el otro caso, resta. Entonces, cuando resta, es cuando puede existir cavitación. ¿Ya? Y aquí también restan las pérdidas. Las pérdidas siempre restan y pueden producir cavitación. Por ejemplo, si mi tramo de tubería es demasiado largo hasta la entrada de la bomba, es más posible que tenga cavitación porque tengo más pérdidas. No sé si se entiende. ¿Ya? Y lo que tenían que hacer en ese ejercicio era ver para qué valor de caudal cavitaba la bomba. Ustedes tenían una curva algo así, creo. Y aquí tenían un NPSHR. Iba más o menos de 0 a 10. Entonces es más crítico cuando el caudal es más grande. Por eso es que ustedes buscan un máximo. Porque puede suceder que en ese máximo el NPSHD ya sea menor que el NPSHR. Entonces, para que no haya cavitación siempre tiene que cumplirse esto aquí. Lo que muchos hicieron en ese problema fue buscar un punto de operación. ¿Con qué? Con esto de aquí. H de la bomba es igual a H del sistema, perdón, claro, H del sistema. Pero utilizaron que el H del sistema tenía que ser igual a delta Z más el H de las pérdidas. Y eso estaría bien si nosotros sabíamos que hay un reservorio aquí al nivel de la entrada de la bomba. Porque de hecho no conocemos el delta Z directamente, conocemos el Z1. El ejercicio lo daba. Pero si asumían eso, podían encontrar un punto de operación. Supongamos, creo que daba como 470 GPM. Entonces ustedes tenían ese punto de ahí y comprobaban la cavitación. Y no les iba a dar cavitación, que es lo que entiendo que sucedía. No les daba cavitación. Si alguien me confirma ahí que le salió en ese ejercicio. Pero no daba cavitación. Entonces ponían que, bueno, no daba cavitación. Pero no sé si ese sea el valor máximo. De hecho, ustedes podrían probar con otro valor de caudal y ahí sacar el factor de fricción y todo el tema. Y creo que tampoco les iba a dar cavitación. ¿No? Entonces mi conclusión para ese ejercicio era que no daba cavitación
aunque el caudal fuera más elevado, con esa cantidad de pérdidas y etc. Pero estaba bien buscar el punto de operación y decir, bueno, si uso el punto de operación de ahí, no cabita. Ya. Y aquí, aplicando semejanza, lo que les pueden pedir es que del punto de operación de una bomba, dicen, ya, ¿sabes qué? Voy a cambiar la densidad, más bien, voy a cambiar el diámetro del impeller y voy a cambiar, básicamente eso, el diámetro del impeller. Sin embargo, ahí sería un poquito ya más complicado porque eh, tendrían que cambiar todas las ecuaciones del sistema, ¿no? Porque Bernoulli, más bien porque el caudal cambia también, con el diámetro, porque el caudal es velocidad por área. Entonces, ahí tendrían que especificarles algo más, a lo mejor. Saben que va a operar al mismo caudal. Y les dicen, ya, va a operar al mismo caudal y cambian el diámetro. Entonces, ¿cuál es el nuevo caudal? Entonces, ahí utilizan el grupo dimensional. Y ya. No tengo un ejercicio así combinado, la verdad. Tenía como el que les mostré, que era bastante... no era nada difícil en realidad. Pero así es como se resuelven ese tipo de semejanzas. Ya, no sé si les gustaría para terminar resolver uno de pérdidas y todo ese tema. Sí, estaría bien. Ya. Todos hicieron todos los ejercicios del deber. Yo sí. Bueno, el último no lo terminé Ya, totalmente. ¿alguien tiene algún ejercicio? Iba a poner uno del deber, pero ¿alguien tiene algún ejercicio que haya encontrado y que no haya sabido cómo hacer? Voy a pausar un rato la grabación.